Ya empezó, ¿cómo así? Ay, ahora. Hola, Cris. Ah, Si os parece, vamos iniciando esta segunda parte. Si estáis conectadas. Sí, más o menos, me parece que sí. Bueno, sí, empezamos. Sí, bueno, vamos a empezar esta segunda parte. Ahora hablaba con Marda y debo disculparla porque ella nos tenía que dejar en un ratito y entonces no podría estar en la parte ni en todas las presentaciones ni en la parte de debate y yo le he sugerido que tranquila, que no estaba obligada a quedarse. Con ella habíamos hablado de una primera parte y esta segunda parte que nos pareció interesante incorporar en esta jornada que ha durado 2 días, de duración 2 días, y en este segundo día más centrado en la investigación, hacer un espacio más de seminario de investigación a partir de la presentación de la investigación de Marda Zuluaga, pues no, lo hemos un poco incorporado para también poder escuchar esas otras investigaciones que están en curso, que están llevando un conjunto adelante, un conjunto de doctorandas del programa de doctorado, como comentaba Gerard al inicio. Y nos parece interesante cruzarlas, presentarlas, cruzarlas, que pueda dar espacio a pensar otros procesos de investigación que tienen que iniciar estudiantes ya porque están acabando su grado o porque están haciendo un máster o porque también están iniciando su tesis doctoral, que pueda ser sugerente y aportar ideas de cómo enfocar una investigación, cómo pensarla, como nos decía Marta al inicio, ¿no? Cómo se planteó ella la investigación en los primeros momentos, ¿no? Nos daban algunas pistas con las 3 palabras, ¿no? Me anoté 3 palabras, pero cómo desarrollarla y cómo finalizarla y luego hacer que tenga eco también, ¿no? En la primera parte, Marta nos presentaba más en su investigación cómo investigar en contextos de violencia o que han vivido conflictos armados, ¿no? Para visibilizar, no solo para visibilizar lo que pasó y dar cuenta, ¿no? Sino para que las voces silenciadas sean las voces protagónicas de eso que ocurrió y del presente que están construyendo en estos momentos, ¿no? Las tesis, las investigaciones que nos van a presentar ahora son investigaciones que focalizan también están focalizadas en violencias, están focalizadas en género y en los impactos que estas violencias de género tienen tanto para las propias personas pero también para la convivencia, para los contextos de vida. Hemos estructurado, tenemos bastantes aportaciones. Aquí Mónica, que también está realizando el doctorado, nos ha ayudado muchísimo a animar a sus compañeras a participar en este espacio para que sea un espacio de voces plurales. Creo que eso es muy interesante, ¿no? Y no sabíamos cómo organizar este espacio por la pluralidad de aportaciones, por la diversidad y también por su riqueza, ¿no? Finalmente hemos hecho como 3 bloques de aportaciones. En el chat, Mónica, me parece que
que os ha ido anotando el orden de intervención de cada una de las estudiantes, de las doctorandas. Los bloques que hemos hecho es un primer bloque de investigaciones que se están realizando en torno a políticas de construcción de culturas de paz, un poco como contexto que es necesario para, no solo para prevenir la violencia, para que no se continúen dando situaciones de violencia de género. Y ahí tenemos desde aportaciones, investigaciones centradas en las aportaciones de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. Otra investigación que lo que está indagando, está estudiando es cómo incorporar el enfoque interseccional en la construcción de paz en una propuesta concreta que es el contexto de Colombia. Un segundo bloque son investigaciones que se centran sobre todo en las violencias de género y en los enfoques de acompañamiento de profesionales. Es muy interesante también esta perspectiva porque a veces nos centramos en las mujeres víctimas o las mujeres sobrevivientes, pero no focalizamos el objeto de estudio en aquellas personas educadoras, educadores, psicólogos, psicólogas, personas del ámbito sanitario que acompañan a estas mujeres que están viviendo violencias de diferente tipo, ¿no? Entonces tenemos desde investigaciones que se centran en la atención integral con un enfoque diferencial a mujeres que han vivido, son víctimas de abuso sexual, o investigaciones que focalizan más en los rasgos de profesionales de la salud que hacen este tipo de acompañamiento, o incluso investigaciones que su objeto de estudio es más centrado en la prevención de las violencias, ¿no? El acompañamiento para la prevención de las violencias. Y en un tercer bloque hemos agrupado aquellas investigaciones que si bien indagan en aspectos que pueden ser centrales en las otras investigaciones, aquí lo que quizás el aspecto más remarcable es analizar los impactos en las mujeres de las culturas de violencia que vivimos de muchas formas y que tienen expresiones diversas, que se expresan de diversa forma, ¿no? Investigaciones que se centran en cómo se entiende la violencia como opresión y negación de las subjetividades, ¿no? Los impactos que tiene en la construcción de la subjetividad de una mujer o de las mujeres, la relación entre violencia y derechos o negación de derechos, o también cómo las culturas colonizadoras tienen un impacto de violencia en cuanto devalúan los saberes propios de las culturas y de las propias mujeres. Dicho esto, empezamos las presentaciones. Mónica irá dando la palabra a cada una de sus compañeras, se dará la palabra a sí misma, ¿no? Pero bueno, yo doy la primera palabra a María Vilellas, que es la primera presentación que nos van a realizar. Hola, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por este espacio de compartir, ¿no? nuestras investigaciones. Voy a compartir la pantalla para ver que podáis ver la presentación. Creo que se está viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien, bueno, el título de mi tesis es la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, una herramienta para la construcción de procesos de paz con perspectiva de género. A ver, que no está funcionando no me deja avanzar en la presentación. Ay. Sí, lo estoy haciendo como lo hice antes, con las flechas del teclado, pero no...
Antes me funcionó y ahora se me está quedando bloqueado. Bueno, no importa. Para no perder tiempo, que tenemos 4 minutos cada una, lo voy a... Con tu voy a voz hacer. no es suficiente, No, María. no. Bueno, un poco la idea es averiguar si esta resolución, que nace fruto de un proceso de incidencia del movimiento de mujeres por la paz a nivel internacional, ha conseguido incidir en los procesos de negociación que se llevan para resolver conflictos armados, indagando en tres aspectos. Ay, muchísimas gracias. En 3 aspectos específicos, ¿no?, de estas negociaciones de paz. Por un lado, si no, esta resolución que pretende, por un lado, incrementar la participación de las mujeres y, por otro lado, incorporar agendas de género y agendas feministas a las negociaciones de paz, ver si efectivamente en aquellos temas que se negocia cuando se está, ¿no?, tratando de dar salida a un conflicto armado y iniciar un proceso de paz, ver si en las agendas hay algún tipo de incidencia y de manera específica cómo cuestiones como las violencias de género se incorporan a las negociaciones de paz. Después ver si tiene también si tiene impacto en los actores que participan en las negociaciones de paz y de manera más específica en los actores que están facilitando las negociaciones, como puedan ser actores mediadores, facilitadores, es decir, todos aquellos que hacen que el diálogo entre quienes se han enfrentado en un conflicto armado pues, pueda avanzar y tenga salida. Y después, bueno, indagar en un caso específico, que es precisamente el de Colombia, ¿no?, que ya con tanto detalle también se ha estado abordando, ¿no?, en la sesión anterior, un aspecto específico que tiene mucho que ver con la construcción de la paz en este país, y creo que es un caso que va a salir reiteradamente porque desde un punto de vista feminista y desde un punto de vista de género es un caso especialmente relevante, ¿no?, para el análisis de la paz y la violencia. Si podéis pasar a la siguiente diapositiva, ¿quién lo está facilitando? Gracias. Rita. Muchas gracias. Entonces, para dar respuesta, ¿no?, a las preguntas que nos planteaba Mónica, ¿cuál es el abordaje de la violencia de género en esta investigación? Parto de un marco general que es el de los conflictos armados, que son inherentemente violentos y por lo tanto el análisis de la violencia viene dado por el propio marco de investigación, pero de manera más específica me centro en cuáles son las violencias contra las mujeres y también contra la población LGTBI en contextos de conflicto armado y cómo se traslada esta violencia específica de género a los procesos de paz, ¿no?, y a los actores que negocian la construcción de la paz, utilizando específicamente la violencia sexual en contextos de conflicto. Sabemos que las violencias de género en los conflictos son muchas, muy diversas y todas tienen unos impactos específicos, pero he escogido la violencia sexual y cómo en los procesos de paz esta violencia sexual, ¿no?, que muchas veces está tan fetichizada, ¿no?, por los propios actores internacionales, ¿no?, porque es como la esencia de las mujeres víctimas en los conflictos armados lo constituyen las mujeres víctimas de la violencia sexual, como desde una mirada feminista podemos poner en cuestión, ¿no?, esta propia noción de víctima y cómo se puede dar agencia y voz propia a las mujeres y la población LGTBI que ha sufrido este tipo de violencia. Y otro eje, ¿no?, de violencia y de desigualdad estructural que se aborda en la investigación son los obstáculos que impiden a las propias mujeres y también a la población LGTBI el acceso a los propios espacios de negociación y el poder llevar sus perspectivas y sus demandas y aportaciones. Si puedes pasar de diapositiva. Entonces, la pregunta de cómo se incorpora la perspectiva interseccional de 3 maneras. Por un lado, analizando desde una mirada interseccional los impactos de género, es decir, no únicamente las violencias contra las mujeres, sino también las violencias contra
contra las mujeres, en tanto que tienen también otra serie de, ¿no?, de identidades y de posicionamientos en un contexto de conflicto, y también con qué posicionamientos, desde qué lugares participan en las negociaciones de paz, no solo como mujeres, sino como mujeres pertenecientes a determinadas comunidades étnicas que han podido ser especialmente impactadas por la violencia, las alianzas, ¿no?, entre las agendas feministas y las agendas LGTBI, y esto entronca, ¿no?, en el impacto de género con cuál es su participación, ¿no?, en las negociaciones de paz. Y por último, pues seleccionando un estudio de caso que es el colombiano, que es especialmente relevante desde una perspectiva interseccional, puesto que tanto en el proceso de paz como en el acuerdo de paz que resultó de ese proceso, se incorporó de una forma explícita, aunque por supuesto con muchísimas limitaciones ese enfoque interseccional, pero ahora no hay tiempo para discutir los detalles. Y finalmente, ¿no?, y ya para acabar, ¿no?, ¿cuál es la contribución a la protección o defensa de los derechos humanos? La agenda sobre género, paz y seguridad puede ser mirada desde muchas perspectivas, pero es una agenda de derechos humanos, es una agenda de defensa de los derechos de las mujeres en los contextos de conflicto armado, y debería ser también una agenda de defensa de los derechos de la población LGTBI, aunque ese es un camino que todavía no se ha recorrido suficientemente. Pero también desde una mirada crítica hacia las negociaciones de paz, esta tesis intenta dar visibilidad al hecho de que las negociaciones de paz escenifican una tensión entre paz y derechos humanos, ¿no? Reducción de la violencia a cambio de menos justicia, a cambio de menos derechos humanos, y también cómo desde un posicionamiento feminista esta disyuntiva tiene que ser plenamente cuestionada, ¿no?, y ser capaces de entroncar las agendas de paz y derechos humanos. Y por último también, ¿no?, desde una mirada interseccional, dando visibilidad a las agendas feministas locales de derechos humanos de las mujeres frente a una agenda internacional, ¿no?, muchas veces impuesta desde fuera, desde un concepto de democracia liberal que es muy cuestionable, ¿no?, para las comunidades locales que sufren la violencia de los conflictos armados, y que no necesariamente las agendas feministas locales son las mismas agendas de igualdad de género que se proponen o que se defienden desde la comunidad internacional. Y creo que ya he debido pasarme de mis 4 minutos, así que... No, muy bien, María, te has ajustado mucho, muchas gracias. Has sido muy ajustada y muy concreta en lo que te pedimos. Ahora va a continuar Mónica en el mismo contexto de Colombia y con una aportación muy centrada en la interseccionalidad. Aprovecho ahora que va a presentar Mónica para decir, porque bueno, luego en el debate ya veremos cómo lo planteamos y cómo profundizamos o nos emplazamos en otros momentos para poder profundizar. Venga, Mónica. Muchas gracias. Seguimos con Dosis de Colombia, pero ya vienen mis compañeras que traen otros territorios. Construcción de paz en Colombia, reconciliación, orientaciones para incluir la perspectiva de género e interseccionalidad en políticas y prácticas. Este es el título de mi investigación. Ay, me está ocurriendo lo mismo. No me la deja pasar. Ay, Rita, que... Creo que tienes que clicar en la imagen con el ratón. Ah, exacto, gracias. Bueno, para comenzar quisiera leer una frase de una historiadora colombiana, María Emma Wills, que para el Centro Nacional de Memoria Histórica, haciendo referencia a las víctimas del conflicto armado en Colombia, dice: las mujeres indígenas se perciben como seres inferiores o no civilizados, de los que pueden sacar algún tipo de provecho, ya sea mediante engaños o a la fuerza, perturbando el ejercicio de la violencia sexual por parte de actores armados, en su mayoría hombres mestizos. El objetivo de mi tesis es analizar los procesos de justicia transicional en Colombia desde una perspectiva de género e interseccional y sus aportes al desarrollo de procesos de reconciliación.
En ese sentido, es importante destacar que más de 9 millones de víctimas que están registradas en Colombia han padecido desplazamientos, torturas, han padecido secuestros, desaparición forzada, violencia sexual y masacres. Todos estos hechos victimizantes han tenido un impacto desproporcionado sobre los grupos vulnerables y los grupos históricamente excluidos. Por eso, la interseccionalidad se presenta como una herramienta de análisis adecuada para evidenciar esas situaciones de desigualdad y discriminación que existían antes de que el conflicto armado llegara a nuestros territorios, pero que se exacerban y que se acentúan con la llegada de la violencia. En ese sentido, por eso la interseccionalidad nos permite ver cómo desde diferentes ejes de opresión han sido vulnerados los derechos humanos de la población. El segundo objetivo es estudiar los procesos de inclusión de los diferentes grupos discriminados históricamente en las medidas de justicia transicional en Colombia. Naciones Unidas ha sido reiterativa. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. En ese sentido, ha existido un gran reto en los países que han padecido conflictos armados y es cómo incorporar estas perspectivas que en Colombia se han llamado enfoques diferenciales, cómo entender el impacto específico que tiene una violación al derecho de una niña indígena o de un joven afrocolombiano o de una persona en situación de discapacidad o de una persona mayor campesina víctima de desplazamiento forzado. En ese sentido, ha tenido muchos grandes retos. Obviamente, esta inclusión de medidas de justicia transicional y su traducción en políticas públicas ha representado grandes avances, pero también ha identificado grandes falencias, sobre todo en lo local, que como lo hablábamos ayer, es donde se vive la interseccionalidad, es donde se evidencia. El tercer objetivo es analizar cómo, aunque se han contado historias de dolor, aunque se han contado historias de grandes y tristes hechos victimizantes, también las víctimas, además de tener en común ejes de opresión, han tenido en común ejes de resistencia, ejes de fuerza, de sabiduría, que les han permitido también, a partir de construcción de lazos de solidaridad, regenerar el tejido social en muchas de las zonas. Y por eso también es interesante ver cómo la perspectiva interseccional no solo nos muestra que en contextos situados específicos y en momentos específicos, nuestros ejes de opresión coinciden, sino también nuestras fortalezas, habilidades y resistencias. En ese sentido, la tesis contribuye a la defensa y protección de los derechos humanos, digamos que busca hacer un aporte desde el enfoque transformador de la reparación integral, porque plantea que la reparación para las víctimas debe contemplar no solamente resarcir el daño que han sufrido por la vulneración de sus derechos humanos, sino que también debe garantizarles vivir en ambientes pacíficos, democráticos, construir ciudadanía y tener acceso a salud, vivienda, educación, tener el derecho a la vida. Entonces el enfoque transformador de la reparación integral busca precisamente no solamente volver a la víctima a la situación que tenía antes de que los hechos victimizantes sucedieran, sino además transformar su situación en una situación de convivencia y de reconciliación que le permita tener y ejercer su ciudadanía en democracia. Asimismo, es importante, como les comentaba, identificar cómo las vivencias territoriales están mostrando esas alianzas comunitarias que se están dando y como lo comentaba María, el Acuerdo de Paz en Colombia es uno de los grandes ejemplos de esfuerzo, de inclusión de esa perspectiva de género interseccional, pero definitivamente los retos siguen mucho más adelante. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Continuamos. No sé si... Listo, en este momento continúa María Canal, el video, ¿me están escuchando? Sí. Y hola, Mónica. Hola, María. Vale. No sé, Isabel, si presentamos de pronto el video y después hago el contexto, ¿o quieres...? Como tú quieras. Vale, pues bueno, si quieren hago una breve introducción, es que creo que ahorita va a haber ruido donde estoy.
Pero bueno, comentarles, bueno, que el video se enmarca en el proceso de investigación que llevo adelantando de los últimos 3 años. La idea es presentarles unos hallazgos preliminares que están todavía en proceso. Y bueno, la metodología que tal vez no lo explico en el video es una metodología cualitativa. Y pues digamos que la muestra está conformada por 2 fuentes de información, que eso sí lo explico bien en el video. Entonces yo propondría que lo viéramos y después el lugar al debate. Vale, gracias María. Yo no escucho, pero no sé si soy yo, que no oigo, no me Yo oigo. no oigo escucho. tampoco. No, yo tampoco me oigo. No, No, a ver. no. Rita, has posat compartir so? O compartir pantalla? S'ha de fer també... Doncs espera't, a veure. A ver, ahora me sale. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es María Canal Caicedo, soy de nacionalidad colombiana y me encuentro cursando mi tercer año de doctorado en estudios de género, cultura, política y sociedad en la Universidad de Vic. Mi directora de investigación es la profesora Isabel Carrillo. Mi investigación doctoral está en este momento enfocada a la atención y al acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual en escenarios de conflicto armado. Como parte del proceso de investigación doctoral, he consultado principalmente 2 fuentes. La primera, documentos y reportes de la cooperación internacional, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Cruz Roja Internacional, entre otras. Y por el otro lado, he tenido la oportunidad de entrevistar a profesionales que tienen bajo su responsabilidad la atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Las entrevistas las realicé en Bosnia y Herzegovina, en Guatemala y en Colombia. Como parte de los resultados preliminares de investigación, encuentro que esta violencia sigue siendo uno de los principales flagelos que viven estas víctimas, entre otras porque el sistema patriarcal sigue muy latente en estas sociedades, especialmente en Colombia, lo cual no nos permite entender este fenómeno como una problemática social que va mucho más allá y que trasciende la esfera individual. Haciendo un poco de análisis de las fuentes de consulta, tanto de los profesionales entrevistados como de los informes, se evidencia incluso la violencia que viven las personas que atienden a las víctimas, cómo tienen que tener mucha precaución en lo que comentan frente a la atención, no por violar la confidencialidad, sino porque la violencia sexual se sigue considerando como un secreto a voces que no se debe comentar. Por ende, muchos de estos y estas profesionales viven en sus propias prácticas violencias y se ven inmersos no solo a hacer un gran esfuerzo por atender a las víctimas, sino por tratar de romper estas estructuras patriarcales para que su trabajo tenga una mejor acogida a nivel de ciencia política, a nivel sociológico, a nivel de la sociedad en su conjunto. Dentro de las principales consecuencias de que esta violencia no se pueda tratar de manera un poco más pública, se encuentra el no poder atenderlas bajo 5 principios, que es el tema de acción sin daño, el tema de ética de cuidado, todo el tema de desprivatizar su dolor como parte de lo que la sociedad requiere como colectivo para sanar, y también el tema de resiliencia, la resiliencia entendida como la capacidad que tiene cada individuo para sobrellevar eventos disruptivos y retomar su proceso de vida. También nos encontramos con un tema muy importante a tratar, que es el tema del autocuidado, cómo estas profesionales y estos profesionales, por la misma lógica patriarcal y la violencia que implican este tipo de prácticas, han descuidado mucho su salud, sus emociones, han descuidado mucho incluso sus propios procesos de memoria, por lo que es pues, ponderante empezar a contar con espacios que les permitan a ellos y a ellas tener una mejor como receptividad a su trabajo, pero también unos espacios donde ellos puedan como encontrar una receptividad para llevar con prácticas laborales y por ende su vida personal. Sin duda, este es un pequeño granito de arena. El tema de violencia sexual sigue siendo una de las temáticas que nos va a costar muchísimos años entender y quizá superar como sociedad.
Ujú. María, ¿quieres comentar algo más? No, pues es que estoy sintiendo que se están relacionando como todas las temáticas en este espacio de encuentro virtual. Un poco lo que hablaba María ahorita, el trabajo de reflexión que está haciendo Mónica, un poco también la presentación que nos hacía nuestra compañera desde Medellín. Y como que la sensación que me queda es que estamos haciendo muchos esfuerzos, pero que todavía queda un gran camino por recorrer, ¿no? Entonces, que bueno, al menos estamos al unísono haciendo esfuerzos y que ojalá, como decía nuestra compañera Paisa, no se queden en la biblioteca, que esto logre impactar de una u otra manera con acciones afirmativas la mejora de la calidad de vida de las víctimas. Vuelvo, reitero, no solo en Colombia, sino en otras latitudes. La violencia sexual, que es el tema de mi investigación, no solo ocurre acá, no solo se da en este escenario de violencia armada. Entonces, creo que es parte de las tareas pendientes que tenemos como derrotero en este sistema patriarcal. Vale, gracias María. Muchas gracias. Continuaríamos con Laura Franco. Ok, hola, yo voy a seguir en Colombia, pero voy a cambiar un poco el tema. Dejo el conflicto armado de lado. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Vale. Para responder a las preguntas de María, de Mónica, que Mónica nos compartió, enfoqué mi presentación hacia otro lugar y voy a hablar de, digamos, brevemente de las experiencias de acceso a la salud de sobrevivientes de ataques con agentes químicos en Colombia. Mi investigación doctoral inicia también en el año 2017 en la Universidad Rovira y Virgili y mis tutores son María Dolores Comas Darjamir y Ángel Martínez. Y el objetivo de mi tesis es cartografiar los itinerarios de reconstrucción de mujeres quemadas con agentes químicos en Bogotá. La metodología es una aproximación etnográfica que explora los itinerarios terapéuticos de las mujeres. Entonces, pues como para dar un poco de contexto, desde el año 2013 las violencias con agentes químicos en Colombia se consideran un problema de salud pública y una manifestación de las violencias de género, y a partir de ese año, como se puede ver en esta diapositiva, surge un marco normativo específico para atender la problemática. Estos documentos buscan prevenir y garantizar la atención integral y el restablecimiento de los derechos de las víctimas a través de una respuesta intersectorial que incluye acciones de los sectores de salud, justicia y protección, pero digamos el campo específico de la salud, que es en lo que centro mis trabajos, estos documentos se enfocan en y estipulan el acceso gratuito y sin barreras a todas las acciones, procedimientos e intervenciones necesarios desde una óptica biomédica para restituir tanto la fisionomía como la funcionalidad de las zonas afectadas. Sin embargo, cuando uno va a ver las experiencias situadas de mujeres que están recorriendo estos itinerarios de reconstrucción, se encuentra con que hay una negación reiterada de las acciones, procedimientos e intervenciones bajo el argumento de la diferencia entre la estética y la reconstructiva, aunque pues las leyes específicas resaltan que pues, el acceso tiene que ser sin barreras y tiene que incluir las acciones y los procedimientos tanto para restituir la fisionomía como la funcionalidad de las zonas afectadas. El tema, digamos, que traigo a colación para responder un poco y para debatir el tema de la interseccionalidad es que estas barreras de acceso no son iguales para todas las sobrevivientes. Entonces, mientras algunas acceden a las tecnologías de punta que existen en materia de reconstrucción de los tejidos quemados, otras en cambio recurren a prácticas digamos no formales que incluyen el tatuarse, por ejemplo, las cicatrices que dejan la toma de autoinjertos o utilizar materiales reciclados para ellas mismas construir sus propias prótesis. Entonces, en mi trabajo para responder la pregunta que nos compartió Mónica, pues incorporo la perspectiva interseccional de la única manera que creo que es posible y es a través de lecturas situadas que tienen en cuenta una lectura de las estructuras sociales de desigualdad que valoran unas vidas por encima de otras y pues en mi trabajo privilegio la exploración de experiencias particulares justamente y que atienden a las construcciones locales sobre el género y sobre la clase en particular. ¿Por qué la clase en particular? Porque tanto pues el trabajo de campo como el hecho de ser también un habitante de este contexto
me permite también leer cómo la clase construida en Colombia es, digamos, o sea, en Colombia hay la desigualdad social es muy marcada y, por ejemplo, en Bogotá estamos divididos en estratos del 1 al 5, del 1 al 6, los estratos 4, 5 y 6 subsidian los estratos 1 y 2. Entonces, todo esto en los recorridos y en los itinerarios de reconstrucción, pues, van a marcar justamente la posibilidad de acceso. Y en Colombia en particular, como dice Gil Hernández, la clase social puede hacer, por ejemplo, más aceptable la diferencia sexual, o como lo plantea Díaz, la clase social puede diluir el color. Y en efecto, pues la clase es uno de los marcos de lectura que permite identificar cómo esas barreras de acceso se agudizan y generan muchísimos sufrimientos en los itinerarios de reconstrucción, pero pues por supuesto también las lecturas situadas permiten entender cómo otros rasgos y características específicas de las mujeres que han sido atacadas llevan a intensificar las experiencias de daño y a exponer a unas más que a otras a eventos revictimizadores por parte de los profesionales y por parte del sistema mismo, ¿no? Y otro tema, digamos, que quería traer a colación, por lo que se planteaba el tema de los profesionales en mi presentación y en la de María, es que dentro de las entrevistas realizadas a médicos, a médicas y a personal, a burócratas y tecnócratas, se tiende a responsabilizar a las mismas mujeres que están recorriendo estos itinerarios del no acceso a las medidas que se estipula en la ley. Un poco lo que dicen todos es: la ley ya está escrita, el problema es de ellas si no acceden a sus derechos. Y bueno, y este es un tema que justamente llama y retoma y grita porque las aproximaciones para atender a los cuerpos violentados de esta manera pues incluyan perspectivas situadas y lecturas situadas sobre las características específicas de cada una de estas mujeres. Entonces, dejo ahí porque no voy a pasar las otras diapos porque creo que se acabó el tiempo. Ya. Listo. Creo que me ajusté el tiempo. Tienes el micrófono apagado, Isabel. Sí. ¿Quién sigue? ¿Sigo Gracias. yo? Muchas gracias, sí, Edurne. Muchas gracias. Digo yo, ¿no? Sí, Vale. Edurne. Perfecto, voy a compartir. Vale, ¿veis bien? Sí. A ver... Sí. Vale, doncs bona tarda a totes. Aquest és el títol de la meva tesi doctoral de moment, perquè ja sabeu que això dels títols va canviant. Arrels, propostes radicals per fer front a les violències de gènere a través de processos formatius a la Universitat Rovira i Virgili. I res, volia aprofitar aquests 4 minuts per explicar-vos una mica en què ando. Estic ja acabant la tesi. I bueno, us volia explicar una mica quin és l'objectiu general de la meva recerca. Té a veure amb repensar les formes en què entenem i actuem davant de les violències de gènere a través de processos formatius. És una tesi que és totalment aplicada i la meva tesi doctoral és un compendi, no? Tinc 2 articles i 2 capítols de llibre i són publicacions que es basen en 2 investigacions-accions. Jo treballo en base a 2 projectes, no? en els que he participat, no? en els últims anys, que són 2 projectes europeus, que en els 2 projectes el que fèiem era formar persones adultes. En el primer, al Gapwork, formàvem professionals de l'àmbit de joventut, vam formar quasi a 200 persones, i en el segon, a l'USB-REACT, formàvem a la comunitat universitària en temes de violència sexual. Sí? El primer era sobre violències de gènere en un sentit més ampli i el segon sobre violències sexuals, però sempre des d'un enfocament totalment feminista, no? com a expressions de les violències sexuals com a expressions de les violències de gènere. Per tant, això és una tesi que és molt, molt aplicada i jo abordo, a partir de les dades i dels resultats d'aquestes 2 recerques-accions, treballo alguns elements. Els objectius específics tenen a veure amb redefinir els marcs interpretatius de les violències de gènere, les violències sexuals, de la prevenció i de l'avaluació.
El segon té a veure amb proposar estratègies d'acció feministes i col·laboratives radicals basades en els resultats de les recerques que us explicava. És a dir, hi ha una part de resultats que té a veure amb els programes formatius, amb el disseny dels programes formatius detallat, que ha estat publicat, i que això s'ha creat a través de processos col·laboratius entre entitats feministes, universitats, administració pública. El tercer objectiu específic té a veure amb dissenyar criteris per avaluar les formacions de violències de gènere. Una de les coses que vam trobar en els primers moments de les recerques i de la meva tesi va ser que les formacions que s'estan fent avui dia com a estratègia de confrontar aquestes violències no estan sent avaluades. Hi ha una manca bastant forta d'avaluacions, així que un dels objectius tenia a veure amb dissenyar criteris que alimentessin els models d'avaluació específic per aquest tipus de formació sobre aquest tema de les violències de gènere. I, per últim, explorar les potencialitats, justament un objectiu més metodològic, de l'enfocament de les investigacions d'accions feministes pels processos formatius. Llavors, em vull detindre molt breument en quin és el paradigma, diguéssim, quin és el paradigma de les violències que s'adopten en aquests projectes i que adopto també a la meva tesi, i que s'adopta també en els resultats, és a dir, en els programes formatius que hem dissenyat, en el model d'avaluació que hem dissenyat, en tots els resultats de la meva tesi adoptem aquest paradigma. És un paradigma que és ampli, per això és en plural, i que d'alguna manera intenta trencar una mica amb aquest monopoli que hi ha dels paradigmes jurídics a l'hora de definir aquest problema de les violències de gènere. És un paradigma que, per una banda, posa molt l'accent en el tema de l'estructuralitat, per suposat, o sigui, s'intenta trencar amb enfocaments que són molt habituals, sobretot en el món de la salut i en el món de la prevenció, com el model ecològic, no sé si el coneixeu, però que té una mirada que és molt psicològica i que és molt individualitzadora. La idea és tenir una mirada que sigui molt més estructural, més enllà de tractar aquest tema com a fets puntuals, com a fets aïllats, com a agressions puntuals. És un enfocament també que té en compte les violències institucionals, que ens trobem que en els marcs normatius actuals és una que sempre queda fora. També en aquest paradigma més ampli incorporem el propi gènere com a violència. Per tant, anem més enllà de definicions de violència contra les dones. O sigui, les dones són un dels subjectes que més pateixen violències de gènere, però no són els únics. O sigui, incorporem també altres tipus de violències que per nosaltres estan associades amb les construccions de gènere, que tenen com la plomofòbia, la transfòbia, altres manifestacions que fan una mica més complexa aquesta idea de violència de gènere. També trencar amb el tema de la violència domèstica, no definir la violència només pel lloc on passa, sent que molt més enllà de l'àmbit domèstic hi ha molta més violència, o inclús violència a la parella, que seria una altra definició. També obrim aquí l'abanico d'espais en els que es donen aquestes violències. I un altre element important té a veure justament amb incorporar una mirada interseccional, és a dir, com no podem entendre les violències de gènere si no és tenint un enfocament que entengui que interrelacionen i interactuen de manera particular amb molts altres eixos. En aquest sentit, un dels temes importants era el tema de, ja que treballàvem molt violències, o sigui, que treballàvem amb gent que treballa amb joves, el tema de l'eix generació, l'eix de l'edat i, per tant, l'adultisme. I com ens hem trobat, com un dels resultats, que hi ha un discurs molt freqüent entre els professionals de joventut d'abordar a nivell de prevenció diguéssim, tot el tema de les violències amb els joves des d'una manera molt adultista. Què vol dir això? Vol dir que habitualment ens trobem que la prevenció s'entén que ha de ser amb la gent jove perquè són el futur i tal, però d'alguna manera es carrega a tota aquesta població jove de la responsabilitat de superar uns models que la gent adulta no hem sabut superar. I aquestes sobrecàrregues que es donen a aquesta població jove és un dels temes que surt moltíssim al llarg de la tesi, i com podem buscar estratègies en els programes formatius que fem amb aquests professionals per
combatre una mica aquests efectes perversos. No? I d'alguna manera un altre tema que també hem treballat bastant és com incloure aquest enfocament ampli sense despolititzar el discurs, la pràctica i la recerca. És a dir, ens trobàvem sistemàticament també que entre els professionals als que formaven, quan arribàvem i treballàvem d'una manera molt àmplia què és això de les violències de gènere, com hi ha diferents formes, molt ràpidament la gent participant dels cursos adoptava discursos molt relativistes. Bueno, clar, perquè els homes també pateixen violència de gènere, i com trobar estratègies per mantenir la radicalitat del discurs i la politització i no perdre de vista l'eix de gènere, tot i que el creuem amb altres, la diversitat sexual de gènere és un, però com no perdre la radicalitat d'alguna manera del nostre discurs, que no caigui en una interpretació molt relativista i molt despolititzada del que son las violencias. Amb això acabo. Muchas gracias, Edurne. Gracias. Muchísimas gracias. Le damos el paso a Panela. Gracias. Bueno, hola a todas. El tema de mi investigación es la cultura de la violación sexual y las implicaciones en las subjetividades de las mujeres que sufrieron violencia sexual. Este estudio se realiza en Costa Rica con mujeres que han sobrevivido violencia sexual. El objetivo de la investigación es analizar las subjetividades de las mujeres investidas sexualmente desde sus procesos de sujeción y sus capacidades de agencia para resistir y autotransformarse en el contexto de una cultura patriarcal, colonial y capitalista que legitima la violencia de género contra las mujeres. En cuanto al abordaje teórico de la violencia de género, la investigación encuentra su fundamento ontológico y epistemológico en el feminismo descolonial. A partir de este enfoque se asume que hay una colonialidad en 3 niveles. Está la colonialidad del poder, que es la clasificación que se da a partir de la raza, la colonialidad del ser o del género, donde también las personas vienen a definir qué es lo humano y qué es lo no humano. Y en esta definición de humanidad, las mujeres también van a estar clasificadas a partir de su género, estando en la escala inferior de esa escala de valor. Se asume también de que la violencia de género se sostiene en una estructura social, patriarcal, colonialista y capitalista que organiza las relaciones de dominación a partir del género, y que el género se intersecta con otros dispositivos de poder como son la raza, la sexualidad, la clase, la edad y otros dispositivos. Entonces, desde esta perspectiva teórica, las categorías de género, de raza, de clase y sexualidad son constitutivas de la colonialidad. Ahora bien, investigar desde esta perspectiva, desde el feminismo descolonial, no se trata de asumir la matriz de dominación como la suma de categorías, sino que se va a percibir las subjetividades de una manera híbrida, donde confluyen diferentes estructuras de opresión, y en los cuerpos en los que confluyen esas estructuras de opresión van a encontrar se van a encontrar en una mayor vulnerabilidad que en los cuerpos donde solamente se encuentra, digamos, el dispositivo de género. Implica además comprender la forma en que operan las distintas formas de opresión sobre la vida de las mujeres. Es decir, aquí interesa no describir las categorías de raza, de género y de sexualidad, sino más bien es cómo se producen estas estructuras de discriminación y cómo le afecta a las mujeres el racismo, la heterosexualidad, el colonialismo, el clasismo. Los conocimientos, y en esto es importante también, los conocimientos situados. Si bien la colonialidad introduce una forma de hacer ciencia donde debemos de diferenciarnos y separarnos de las participantes, ¿verdad? Para
que los estudios sean considerados científicos. Desde esta perspectiva es importante reconocer y sobre todo trabajando con violencia de género, que no es posible hacer esa separación emocional y es necesario entonces situar los conocimientos. Esto implica no solo autodefinirnos en la producción de estos conocimientos, sino también poder identificar de qué manera atraviesa sobre nosotras, las investigadoras, la raza, la clase, la sexualidad y otros posicionamientos. También investigar desde esta perspectiva implica el uso de metodologías participativas que rompan con las relaciones objetivizantes y colonizantes al devolverle a las participantes su autoridad epistémica sobre su propia experiencia y al permitirnos acercarnos a las subjetividades de las mujeres sin anular sus agenciamientos y poderes de autotransformación. Entonces aquí no es hacer investigación de las mujeres, sino que es una investigación con las mujeres. Y desde esta perspectiva entonces la investigación se basa en una investigación narrativa donde la forma de acercarnos a las subjetividades de las mujeres es a partir de un encuentro intersubjetivo, ¿verdad? Un encuentro donde tanto se visibiliza las subjetividades de la persona que investiga como de las personas participantes en ese encuentro. Y para esto se utilizaron grupos de conversación en donde se utilizaron técnicas artísticas para poder acercarnos a las mujeres, ¿verdad? Sin anular sus agenciamientos. Y luego bueno, estoy en esta etapa de construcción de narrativas en donde se recupera tanto la voz de la persona que investiga como de las personas participantes. Y esto va a tener un efecto transformador porque también va a interpelar a un público meta, ¿verdad? O a un público que es el espectador, donde esta narrativa también va a contribuir en la transformación social. Entonces, para terminar, el poder investigar desde este enfoque y también utilizando la perspectiva interseccional, nos va a permitir romper con la visión hegemónica y universal del sujeto mujer que introduce la colonialidad. También visualizar las condiciones de vulnerabilidad ante la violencia como procesos sociohistóricos. También deshomogenizar las violencias que viven las mujeres, es decir, develar la heterogeneidad de las experiencias en las mismas mujeres, ¿verdad? Y visibilizar otros dispositivos de opresión que se intersectan con el género. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Le damos entonces la bienvenida a Paula Arce. Prepara, Irina. Sí, hola. Voy a compartir la pantalla. Aquí estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Paula Arce. El título de mi tesis todavía no, la verdad no lo sé, pero bueno, tiene que ver con un análisis jurídico de las normas que regulan el uso del espacio, tanto público y privado, por parte de las personas de las mujeres que ejercen prostitución. Un poco respondiendo a las preguntas que nos planteabais, ¿cómo abordo yo la cuestión de las violencias machistas o de género dentro del ámbito de mi estudio? Pues yo me planteo cómo estas normas afectan específicamente a las mujeres que están en una situación de trata con fines de prostitución forzada, ¿no? Que es un tipo de violencia machista que afecta específicamente a las personas que ejercen prostitución. También me planteo cómo la lucha contra la trata de mujeres, ¿no? de personas para fines de explotación sexual también ha sido utilizada como una manera de justificar
la limitación de derechos y la limitación de poder utilizar tanto el espacio público y privado por parte de las trabajadoras sexuales. Y en este sentido, analiza sobre todo la ordenanza de convivencia de la ciudad de Barcelona, que lo que hace es sancionar el ejercicio del trabajo sexual en el espacio público bajo la justificación de esta lucha contra la explotación sexual. Y también me planteo la cuestión de cómo la falta de control sobre la sexualidad de la mujer también justifica esta limitación de los espacios por parte de las trabajadoras sexuales y específicamente en el espacio privado, es decir, en los pisos donde se ejerce prostitución. En cuanto a cómo me planteo esta mirada interseccional, ¿no? Yo me planteo específicamente cómo estas normativas afectan en particular o de una manera específica a las mujeres que están en una situación administrativa irregular, ya que todas estas normas que controlan el ejercicio de la prostitución afectan de una manera más intensa a las personas que están en situación, a las mujeres que están en situación irregular, porque todos los controles que se realizan para ver si se conforman con la, ¿no? si están actuando de acuerdo con la normativa, puede llevar a sanciones administrativas de extranjería, ¿no? Que pueden llegar incluso a la expulsión de estas personas y al internamiento en centros de internamiento. También me planteo cómo esta normativa incide específicamente en el colectivo de mujeres transexuales, ya que es un colectivo que tiene una dificultad específica en el acceso, por ejemplo, a la vivienda, y cómo muchas veces las mujeres transexuales viven en el mismo lugar donde trabajan, con lo cual la aplicación de toda esta normativa puede tener también un impacto específico en ellas, porque llevando incluso a ser expulsadas de su propia vivienda, ¿no? De su vivienda habitual, a ser desahuciadas en la aplicación de toda esta normativa. Luego también me planteo cómo esta normativa incide en las mujeres de diferentes edades y sobre todo en las mujeres de edades más avanzadas, que en ocasiones han querido dejar el ejercicio de la prostitución, pero siguen vinculadas a esta actividad, siendo las encargadas de pisos o regentando lugares donde se alquilan habitaciones para el ejercicio de la prostitución, y cómo a ellas les afecta específicamente la aplicación de esta normativa. ¿Cómo incide todo este análisis que yo realizo en la cuestión de los derechos humanos? En principio yo hago una mirada basada, ¿no? Enfocada a los derechos humanos. Parto de intentar conocer estas necesidades específicas de las mujeres que ejercen prostitución, realizando una crítica hacia la normativa que limita sus derechos, en concreto al uso que pueden hacer del espacio tanto privado como público. Y por último, mi idea es realizar propuestas de reformas legales y de políticas públicas precisamente para garantizar estos derechos. Y bueno, y con esto acabaría mi presentación. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a vosotros. Le agradecemos. El paso a Irina, por favor. Muchas gracias. Irina. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola. Muy Sí, bien, sí, sí, ya sí, te tarde. escuchamos. Muy bien. Bueno, pues yo soy de la URB. Yo estudio a la partería náhuatl en el contexto de la colonización española en el antiguo Anáhuac o México. Puedes pasar la siguiente. Bueno, el planteamiento es que la obstetricia tiene era una especialidad en el mundo mexica, y al arribo de la colonización con la conquista del Imperio Mexica, digamos, es el comienzo del establecimiento de la Nueva España como institución, ¿no? Puedes pasar a la siguiente. Este impacto que se da trastoca pues todo lo que es toda la estructura social, política, económica, y por supuesto afecta al ejercicio de la partería, ¿no? En un principio yo me había planteado estudiar la diversificación del arte obstétrico con los saberes que llegan de África y de la península. Sin embargo, por motivos de tiempo y el golpe del COVID, pues la he reducido a solo lo que es la partería náhuatl, que en lengua náhuatl es
Temixihuilistli. En este contexto, todo lo que es la parte práctica del saber es tomada, pero es rechazada toda la otra parte, digamos, teórica, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión originaria y porque es considerada idolatría. ¿Puedes pasar la siguiente? Entonces, el impacto que se tiene la colonización es que sí que hay una diversificación del arte obstétrico con distintos recursos que llegan de Europa, pero que también mujeres africanas, peninsulares, americanas, hay una interacción entre ellas de utilización de recursos, pero por otra también están una serie de implicaciones institucionales que va a imponer todo un condicionamiento que veremos a continuación. Bueno, pasamos el objetivo general, que ya lo había comentado. Entonces, ahora me centro en el Temixihuilistli, que es el saber de las parteras nahuas y cómo es impactado por la colonización. En el aspecto social hay una imposición de nuevas categorías según la religión que tienen, el sexo, la procedencia, la lengua, el nivel económico, la genealogía que tienen, porque tenían que ser de qué genealogía venía, si era noble o no, las creencias de las personas, el comportamiento y el nivel de docilidad. Hay un elemento de aculturación de las técnicas y los recursos, ¿no? Por otras mujeres que he encontrado en archivos inquisitoriales, que entre unas y otras la relación es tensa entre ellas. ¿Por qué? Pues porque es un proceso muy complejo de colonización. Entonces, unas a otras se denuncian, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, a las llamadas mulatas, hay varios juicios inquisitoriales para ellas por utilizar recursos que fueron considerados idolátricos desde la perspectiva europea. Entonces, a nivel institucional, hay una reinterpretación de la óptica europea desde el punto de vista también hipocrático, ¿no? De la medicina hipocrática. Hay un descrédito de la medicina mexica y hay un comienzo de la regulación conforme a parámetros inquisitoriales, o sea, están intentando buscar no tanto la efectividad, sino qué elementos contravienen a su concepción cristiana. Luego hay todo un proceso que comienza de comercio transatlántico, el cual estas medicinas son consideradas como remedios indianos, ¿no? De esta manera se naturaliza el conocimiento, digamos, indígena. Entonces, a la vez que se rechaza la cosmovisión mesoamericana, y es una cuestión muy interesante cómo se da una demonización de todo lo que había del simbólico femenino mesoamericano. Entonces, mi hipótesis son tres líneas, ¿no? Por una parte hay una diversificación, por otra parte una degradación de la condición de las Temixihuitiani, que son las parteras nahuas, y por otra hay toda una regulación inquisitorial de la partería. Todo esto, claro, son distintos elementos que tienen que ver con la interseccionalidad, porque, digamos, yo voy al origen del patriarcado moderno. Todo esto que nos afecta actualmente y que lo vemos desde el punto de vista del feminismo decolonial, pues, digamos, yo intento ver a través de estos casos, ¿no? Y de la relación con la medicina y de la partería, cómo se configura estos parámetros de discriminación que afectan incluso hasta hoy, ¿no? Entonces, mi proceso es, bueno, primero estudié la partería nahua, viendo qué concepciones místicas religiosas, recursos y prácticas y técnicas. Después, comprendí cómo estos circulan entre las mujeres y luego
el contexto histórico de la colonización para saber la condición de las parteras y la partería náhuatl en el siglo XIX. Y ya está. Muchísimas gracias, Irina. Vale, muchas gracias a todas por vuestras presentaciones. El tiempo se nos ha echado muy encima. Con Mónica, que os animo mucho a participar, íbamos hablando de que el tiempo que había ganas de abrir debate. La verdad es que el tiempo es muy largo, no sabemos si va a dar para mucho. Gerard Coll, que hizo la presentación, no abrió la jornada de hoy, nos tiene que dejar. No pensábamos que iba a durar tanto, y eso que hemos ido apretando todo, y entonces va a ser difícil que hagamos un debate extenso ahora. Teníamos previsto haceros la propuesta. La verdad es que hoy también pensábamos que este segundo espacio fuera un espacio igual como el de Marda, que hemos hecho un espacio muy pequeñito de debate para que hubiera este espacio posterior ahora, fuera un espacio de presentar todas las investigaciones, de escucharnos, pero creemos que si hay alguna intervención concreta, pues damos la palabra. Hay muchas personas que nos han abandonado ya por lo apretado del tiempo. Pensamos que quizás sería bueno emplazarnos a un seminario que nos permitiera, ya centrado, conociendo las investigaciones que estamos haciendo, que estáis haciendo, emplazarnos al debate, al diálogo, a la conversación profunda para poder tensionarnos entre nosotras, para poder interrogarnos, para poder debatirnos, conflictuarnos y aportarnos unas a otras, ¿no? Me parece que es más acertado que hacer aquí una rápida intervención y luego a la segunda intervención decir ya no tenemos tiempo, nos tenemos que dejar, y me parece feo, no me parece ético. Y gracias Edurne está haciendo así, gracias, porque creo que ahora están sobre la mesa y entonces podríamos, como hizo Mónica, plantear algunas preguntas, pues podríamos plantear algunas preguntas que nos permitieran arrancar y darnos un espacio de un seminario, que creo que los seminarios de investigación e intercambio tienen que ser largos de tiempo, o a mí me gustan largos, es decir, tomarnos una tarde en plan de café y tranquilas y poder compartir, aunque estemos con una pantalla en medio. Y entonces, si os parece, os propondríamos algunos días, a ver a qué días os podrían ir bien. Y creo que podría ser más rico, y más rico también para el doctorado, también un poco yo que tengo el contacto con María Canal y Mónica. Ellas dicen que hace falta estos espacios y por tanto, si os parece, no vamos a dejar de pasar el tiempo, es decir, os vamos ya a decir ya, lo tenemos en caliente, por tanto, encontrarnos en breve, en una semana, un par de semanas, poder realizar una tarde así tranquila de debate, si os parece, porque creo que sería mucho más rico. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, o aquí es gente que se va despidiendo en el chat. Yo lo que sí quisiera decir, ni siquiera voy a hacer síntesis, me había apuntado algunas ideas, pero creo que estamos cansadas y muy llenas de ideas ahora en estos momentos. Quisiera agradecer la participación de todas, tanto las personas que participaron, las personas que han estado aquí escuchando lo que teníais que explicar, las que participaron ayer, las que han participado hoy.
a las profesoras y profesores que han animado a estudiantes que están en procesos de su primera investigación a que estuvieran, sobre todo especialmente hoy, que hemos tenido hasta 100 y pico personas que estaban conectadas con ganas de escuchar cómo plantear una investigación, cómo hacerla, cómo motivarse. A Mónica, que nos ha dado el soporte, que os ha animado muchísimo a que estuvierais aquí hoy, a todas las doctorandas. Y especialmente no me quiero olvidar a Rita, que no la vemos visiblemente. No sé si estás por ahí, Rita. Sí, sí. Sin Rita creo que esto no hubiera sido posible. Ha estado al mando de todo, es el alma, yo creo, de que la jornada haya ido bien, tanto la difusión de la jornada como el espacio de hoy. Ella ha estado atenta también al tweet, a las piuladas, ha estado atenta en todo, no sé cómo se lo hace, pero entonces de verdad muchas gracias, Rita. Y si os parece, pues lo dejamos aquí, nos decimos hasta luego. Nos emplazamos a una tarde, igual le pedimos soporte en algún momento a Rita, que le vaya bien a ella para conectarnos. Y de verdad muchas gracias a todas y a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas. Que vaya bien. Adiós. Adiós.